Cerca de un asentamiento aislado en medio del bosque, un goblin afilaba una daga después de terminar su cacería. A pocos metros de allí, en lo profundo de una cueva, una voz resonó con impaciencia. «Haz que se calle de una vez o le sacaré los dientes de un golpe». Otra persona habló. «¿Escuchaste? Será mejor que te tranquilices». Mientras tanto, el goblin observaba la entrada de la cueva. Sus ojos se entrecerraron y una sonrisa apareció en su rostro. Dentro de la cueva, una joven permanecía inmovilizada. Uno de los hombres tomó su identificación y la observó con atención. Aeon leyó en voz alta. «Parece que antes vivías una vida bastante buena». Se acercó a ella y se agachó ligeramente. «¿Ya estás más calmada? Vas a escuchar lo que tenemos que decir». Aeon tenía una mordaza en la boca. Incapaz de responder, solo pudo llorar. El hombre soltó un suspiro. «Entiendo cómo te sientes. Debe parecer absurdo. Estabas viviendo una vida completamente normal y, de repente, apareciste en otro mundo. ¿Sabes lo que significa otro mundo? Un lugar donde existen orcos, elfos, magia y toda esa clase de cosas. Pues bien, este es exactamente ese tipo de lugar». Los otros hombres soltaron algunas risas. «Cada vez que hablas pareces un vendedor ambulante tratando de engañar a alguien», comentó uno. El hombre ignoró el comentario. «Nosotros también llegamos aquí desde otro lugar. Establecimos una base y ayudamos a los recién llegados a adaptarse, y créeme, vas a necesitar nuestra ayuda. De lo contrario, terminarás como tu novio». Al verlo, Aeon levantó la cabeza. Su rostro perdió todo color y el miedo la golpeó tan fuerte que terminó desmayándose. El hombre soltó otro suspiro. Otra vez pasó lo mismo. Uno de sus compañeros se encogió de hombros. «Sería mucho más obediente si le hubieras arrancado unos cuantos dientes. ¿Crees que soy un pervertido psicópata como tú?» Eso provocó las carcajadas del grupo. «Llámalo como quieras», respondió el otro hombre. «Yo prefiero considerarme un romántico». El tercer miembro les dio la espalda mientras se alejaba unos pasos. «Ha pasado bastante tiempo desde que nos encontramos con una chica bonita. No le arruinen la cara». Mientras orinaba cerca de la entrada de la cueva, continuó hablando. «Probablemente sea la más bonita que ha aparecido últimamente. Así que traten de manejarla con cuidado». Uno de los hombres soltó una carcajada. «Primero habrá que despertarla. No podemos cargarla de camino a la base». Justo en ese momento, una voz desconocida resonó en la cueva. «Realmente no puedo seguir viendo algo tan desagradable». Los dos hombres junto a Aeon se giraron de inmediato. «¿Qué acabas de decir?» Miraron a su compañero, creyendo que había sido él quien habló. ¿Acaso perdiste la cabeza? Sin embargo, el hombre permaneció inmóvil. Eso solo consiguió enfurecerlos más. «¿Y ahora por qué te quedas callado después de hablar así de nosotros?» Pero al segundo siguiente, entendieron la razón. Su compañero se desplomó contra el suelo, una daga sobresalía de su cuello. Los dos hombres retrocedieron y adoptaron posiciones defensivas. ¿Qué pasó? ¿Cómo cayó tan fácilmente? Frente a ellos, un goblin hizo girar una daga entre sus dedos. Ambos se tensaron. «¿Quién eres?». Una amplia sonrisa cubría su rostro. «Ustedes son unos matones bastante desagradables. Y parece que se estaban divirtiendo mucho. ¿Qué les parece si jugamos a otro juego?». En ese instante, lanzó varias dagas, cada una encontró su objetivo. Los hombres levantaron los brazos por reflejo y evitaron que los impactos alcanzaran zonas vitales. Aún así, comprendieron algo inquietante. Aquellas armas habían sido dirigidas exactamente hacia esos puntos, pero para ellos solo se trataban de rasguños superficiales. Mientras tanto, Aeon comenzó a recuperar la conciencia. Cuando abrió los ojos, alcanzó a ver a los dos hombres abalanzándose contra el goblin. Sin embargo, este ya había sacado otra daga. El primero cargó hacia adelante y lanzó un tajo. El goblin bajó su centro de gravedad y se deslizó por un costado con una agilidad sorprendente. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, apareció a su espalda. Un destello atravesó el aire. Las piernas del atacante cedieron de inmediato y cayó de rodillas. Acto seguido, el goblin lanzó un segundo ataque que impactó directamente en el cuello. Todo ocurrió en apenas un instante. El último hombre retrocedió incrédulo. ¿Cómo? No podía comprender cómo su compañero había sido derrotado de una forma tan rápida. Aeon observaba todo con los ojos bien abiertos. El goblin avanzó hacia el último hombre. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con una sonrisa burlona. «Dije que el juego apenas comenzaba». El hombre blandió su espada con nerviosismo. «Aléjate de mí, eres solo un monstruo verde». Apretó los dientes y se preparó para atacar. Pero antes de que pudiera hacerlo, el goblin tomó impulso. Con un salto explosivo, se lanzó hacia adelante y conectó una poderosa doble patada en su pecho. El impacto lo envió varios metros hacia atrás. Luego aterrizó con suavidad sobre el suelo, como si nada hubiera ocurrido. Aeon seguía observando la escena sin poder apartar la vista.
El hombre, ahora aterrorizado, levantó ambas manos. No te acerques, su voz temblaba. ¿Podemos hablar? ¿Qué te gusta comer? Escuché que entiendes algo del idioma humano. ¿Por qué no intentamos conversar? Sin embargo, el goblin simplemente levantó su daga. Un instante después, todo terminó. La cueva se quedó en silencio. Tras el combate, el goblin soltó un largo suspiro. Vaya, eso fue más molesto de lo que esperaba. Luego se giró hacia Alléon. La joven seguía temblando de miedo. El goblin comenzó a recoger las armas que había usado en el combate. Ahora que lo pienso, todavía quedas tú. Se acercó con una sonrisa. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Alléon se puso rígida, pero, para su sorpresa, el goblin cortó las ataduras que la mantenían inmovilizada. Ella se frotó las muñecas y lo observó con cautela. ¿Tú también eres coreano? ¿Verdad? El goblin inclinó la cabeza. ¿De verdad te parezco uno? No soy humano. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Alléon. Pero hablas mi idioma. También sabías lo que era una tarjeta de identificación. Y además, me salvaste. El goblin negó con la cabeza. Eso son tonterías. Yo no te salvé. No me importa lo que seas. Alléon dio un paso al frente. Solo quiero que me expliques qué está pasando. No entiendo nada de lo que está ocurriendo. El goblin la observó durante unos segundos. ¿No escuchaste lo que esos tipos te dijeron antes? Tanto tú como yo vivíamos una vida normal, y entonces, un día, despertamos aquí, en otro mundo, no importa cómo quieras llamarlo. Otro mundo, otra dimensión o cualquier otra cosa. Alléon rompió a llorar. Sigues diciendo otro mundo una y otra vez. Quiero que todo esto tenga sentido. El goblin esbozó una pequeña sonrisa, luego la observó con atención. A estas alturas tú también deberías poder verlo. Alléon frunció el ceño. ¿Ver qué? ¿No tienes alguna misión o algo parecido? Ella parpadeó confundida. ¿Misión? ¿De qué estás hablando? Justo en ese momento, dos paneles aparecieron frente a sus ojos. Alléon se quedó sorprendida. ¿Qué es esto?, preguntó. El goblin señaló los paneles y soltó una carcajada. Así que tú también puedes verlos. Significa que puedes adaptarte a este mundo haciendo esas misiones, y si las completas bien, obtendrás recompensas. Dicho eso, se dio media vuelta. Ahora tendrás que luchar por tu propia vida. Pero antes de que pudiera marcharse, Alléon lo sujetó de la mano. Espera un momento. Por favor, explícame un poco más. Todavía no entiendo nada. La expresión del goblin cambió de inmediato. En un instante, la sujetó por la cabeza y acercó una daga a su cuello. Alléon se quedó paralizada. Escucha con atención, ingenua. Su voz era fría. Yo soy la criatura más peligrosa de este lugar. La punta de la daga rozó ligeramente su piel. ¿Qué esperas de mí? De ahora en adelante voy a acabar con cada humano que encuentre. Y haberte dejado con vida fue solo un capricho. Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de Alléon. ¿Por qué? Eres más que capaz de ayudarme. Aquellas palabras hicieron que él se quedara inmóvil. ¿Por qué?, repitió en voz baja, y algo pareció removerse en lo más profundo de su memoria. De pronto, una escena apareció en su mente, un día lluvioso, un campo de batalla cubierto de barro, entre sus brazos sostenía a una mujer. Esto no debería haber pasado. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba aferrarse a ella. No está bien, su voz se quebró. Seulgi, por favor. Acarició su rostro con desesperación. Vuelve conmigo. Entonces alguien se acercó bajo la lluvia. Era la heroína de la espada sagrada, Ayuri. Al verla frente a él, una mezcla de rabia y dolor inundó su corazón. Me lo prometiste, dijiste que nos ayudarías a vivir en paz en este otro mundo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Si podías ayudarnos. Ayuri lo observó con una expresión indiferente. Es una verdadera lástima. Sacó lentamente su espada. Completaste tu misión de manera excelente, fue un sacrificio noble. Sin embargo, asesinaste a un aliado, y por eso serás ejecutado como un traidor. Él intentó explicar que los soldados al mando de ella habían sido los responsables, que él solo intentaba detenerlos, que ella era quien había acabado con la vida de su esposa y de su hijo, pero no le importó. La espada atravesó su garganta. Un traidor no tiene derecho a hablar, comentó. Mientras la vida abandonaba su cuerpo, unas palabras comenzaron a repetirse en su mente. ¿Un noble sacrificio? ¿Traidor? Todo era mentira. Su odio creció hasta consumirlo por completo. Los humanos eran asquerosos, los odiaba, y si tuviera la oportunidad, los despedazaría a todos con sus propias manos sin importar el precio. De vuelta al presente, el goblin observó a Alléon. Me preguntaste por qué, pues escucha bien, odio a los humanos, los aborrezco, porque ya no soy uno de ellos, ahora soy un goblin. Después de morir aquel día,
despertó en un extraño líquido. ¿Cómo sigo vivo?, se preguntó, miró a su alrededor con desesperación. ¿Dónde está Seulgi? ¿Y dónde estoy yo? Antes de que pudiera entender la situación, un círculo mágico apareció bajo sus pies. Una luz intensa lo envolvió. ¿Qué está pasando?, miró sus manos. Su cuerpo ya no era humano, y antes de que pudiera comprenderlo, desapareció. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba en otro lugar. Frente a él había un anciano hechicero. El goblin levantó su bastón y comenzó a recitar unas palabras. Soy Morkzul, chamán de los guerreros. Y desde hoy te concedo un nombre como miembro de la tribu goblin. Levantó una mano. Tu nombre será Goruls. En cuanto escuchó aquellas palabras, comprendió su significado. El gran portador. Poco después, varios goblins llegaron al lugar. Entre los recién llegados, había una joven goblin llamada Mebe. Ella miró uno de los cadáveres, comenzó a examinarlo. Los ataques fueron dirigidos perfectamente a sus puntos débiles. Observó las heridas con admiración. Sin duda, esto fue obra de Goruls. Definitivamente es mi tipo de hombre, murmuró. El resto de ustedes quédense aquí. Infló las mejillas. Iré a ver cómo está Goruls. Dentro de la cueva, antes de marcharse, Goruls le lanzó una última mirada a Yeon. Luego se dio media vuelta. Será mejor que abandones este lugar antes de que cambie de opinión. A Yeon reunió valor y habló. ¿No puedo quedarme contigo? Haré todo lo que me digas. Goruls se detuvo y giró ligeramente la cabeza. La sorpresa apareció por un momento en su rostro. Vaya, eso sí que es increíble. ¿De verdad quieres quedarte con un monstruo que acaba de apuñalar a varias personas hasta la muerte frente a tus ojos? Yeon negó con fuerza. No eres un monstruo. Esos hombres dijeron que nos ayudarían, pero asesinaron a mi compañero e intentaron hacerme cosas horribles. Tú fuiste quien me salvó. Al final, ¿quién es el monstruo? ¿Y quién es el humano? Su voz tembló. ¿En quién se supone que debo confiar? Ahora mismo eres todo lo que tengo. Goruls le dio un pequeño golpe en la cabeza. Mírame cuando te hablo, señorita ingenua. Precisamente por pensar así terminaste en una situación como esta. Confías demasiado rápido en cualquiera que se cruce en tu camino, ¿lo entiendes? No hay nadie en este lugar en quien puedas confiar. Soltó un suspiro. Afortunadamente, no eres la primera persona invocada en este basurero. Hay varios campamentos de supervivientes para los invocados cerca de aquí. Al menos allí encontrarás personas mucho más confiables que yo. Acto seguido, sacó una daga y se la extendió. Toma. Yeon la observó confundida. ¿Por qué me das esto? Goruls habló con franqueza. Porque llegará el día en que tendrás que pagar un precio para encajar en uno de esos grupos. Puede que tengas que pagar con tu propio cuerpo, o con la vida de otra persona. Así que mantén esa daga bien escondida, y si vuelves a encontrarte en una situación como la de hoy, úsala. No necesitas acertar en un punto vital. Basta con cortar la piel unas cuantas veces. Para alguien como tú, eso puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Se dio media vuelta. Ya terminé de hablar. Si vuelves a dirigirme la palabra una vez más, te mataré. Pero Yeon ignoró por completo la amenaza. Lo siento, solo quería saber tu nombre antes de que te fueras. ¿Podrías decírmelo? Durante unos segundos, Goruls se quedó en silencio, pero luego habló. Mi nombre es Kim Taeseon. No, Goruls, soy Goruls, el gran portador. Un goblin de combate. Con esto, ella se marchó. Poco después de que desapareciera, Mebe entró a la cueva. Goruls. La joven goblin señaló detrás de ella. Una mujer humana acaba de escapar. ¿La dejaste ir? ¿No habías dicho que ibas a cazar a todos los humanos que encontraras? Goruls ni siquiera se molestó en girarse, ignoró la pregunta. Ya regresaste. Esa humana tenía una de las dagas de Goruls. Lo cuestionó. Ni siquiera yo tengo una todavía. Se sonrojó. Ella era Mebe, una arquera goblin del clan de la luna oscura. Goruls soltó un suspiro. Acabar con alguien tan débil ni siquiera me daría experiencia. Solo sería una molestia. La sonrisa de Mebe se hizo amplia. Sabía que dirías eso. Mi Goruls solo está interesado en humanos fuertes. Realmente eres el hombre de Mebe. Goruls sudó un poco. Desde cuando me convertí en el hombre de una goblin, se preguntó. Mebe recordó algo. Por cierto, esa mujer increíblemente poderosa de la que hablabas antes, la espada sagrada. ¿Qué tan fuerte es para que quieras matar tanto? Las palabras hicieron que el ambiente cambiara de golpe. Goruls se quedó inmóvil. Una vena comenzó a marcarse en su frente. No quiero matarla solo porque sea fuerte. Su voz sonó mucho más fría que antes. Mebe retrocedió un paso. Entonces, ¿por qué? El goblin apretó los dientes. La rabia comenzó a reflejarse claramente en su rostro. Porque me arrebató todo. Recordó el rostro de Seulgi, recordó todo lo que había perdido, lo que quería proteger más que su propia vida. Mebe permaneció en silencio. Nunca lo había visto reaccionar así.
La voz de Goruls se volvió más grave, me arrebató la vida. No sé por qué volví a este mundo con esta apariencia, pero ya no importa, porque ya no queda nada que pueda detenerme. Ya hice un juramento, y pagaría cualquier precio si eso me permite despedazarlos. Todo lo que me hicieron, sus ojos se oscurecieron. Haré que lo paguen por completo. La presión que liberaba era tan aterradora que las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mebe. La joven terminó cayendo al suelo. Solo entonces Goruls recuperó la calma. Miró a la Goblin y comprendió lo que había ocurrido. Mebe levantó la vista entre lágrimas. Tengo miedo. ¿Qué le pasa a mi Goruls? Da mucho miedo cuando mi hombre se enfada. Goruls se disculpó. Lo siento, Mebe, no estaba enfadado contigo. Se llevó una mano al rostro. Ve a llamar a los demás. Reúnan todo lo que pueda servirnos. Y ofrézcanlo al chamán. Mebe asintió rápidamente. Entendido, su sonrisa regresó casi al instante. Siempre escucharé a mi hombre. Se levantó y salió corriendo. Todos ustedes, goblins, pónganse a trabajar, les ordenó. Los demás goblins comenzaron a moverse de inmediato. Tiempo después, fuera de la cueva, desde una zona elevada, Goruls observaba el bosque. Fue entonces cuando divisó una figura a lo lejos. Era Aeon. La joven se dirigía exactamente hacia donde él le había indicado. Al menos escuchó, murmuró para sí mismo. Luego abrió su ventana de estado. La misión otorgada por el susurro de la luna seguía activa. Su objetivo era eliminar 30 humanos para evolucionar a guerrero goblin. Sin embargo, todavía le faltaba uno. Goruls soltó un suspiro. Desde que evolucionó a goblin de combate, había sentido cambios evidentes. Sus movimientos eran más rápidos, su fuerza había aumentado, y combatir se había vuelto mucho más sencillo. Si lograba evolucionar una vez más, sería todavía más fuerte. Mientras pensaba en ello, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Goruls, Mebe apareció corriendo, ya recogimos todo lo útil. ¿Qué hacemos ahora? Goruls caminó hacia la cueva. Algunos de esos humanos escaparon cuando atacamos este lugar, y es probable que regresen con refuerzos. Una sonrisa apareció en su rostro. Convertiremos este lugar en su tumba. Los preparativos comenzaron de inmediato. Durante horas, todos los goblins trabajaron sin descanso. Mebe cargaba cajas de un lado a otro mientras se limpiaba el sudor de la frente. ¡Qué cansancio! De repente, Goruls apareció junto a ella. Te dije que manejaras esas cajas con cuidado. Mebe se disculpó, lo siento. Antes de que Goruls pudiera seguir regañándola, otro goblin llegó corriendo. Era Cha. Jefe, hicimos exactamente lo que ordenó. Todos los obstáculos ya están colocados en los puntos que indicó. Goruls asintió. Todos se esforzaron bastante. Luego negó con la cabeza. Pero yo no soy su jefe. Cha fue el primero en protestar. Claro que lo eres. Debimos luchar contra los humanos. Su expresión se llenó de admiración. Por supuesto que eres nuestro jefe. Acto seguido, se giró hacia el resto. ¿No están de acuerdo? Los goblins alzaron la voz al mismo tiempo. Sí, aceptamos a Goruls como nuestro jefe. Mebe apoyó una mano sobre su hombro. Yo también lo acepto. Sonrió alegremente, como mi hombre. Aquellas palabras hicieron que Goruls se sonrojara ligeramente. Antes de que pudieran seguir hablando, un goblin apareció corriendo a toda velocidad. Jefe, los humanos ya vienen. La expresión de Goruls se volvió seria. Perfecto. Es hora, muchachos, ocúltense lejos de aquí. Luego dirigió su atención hacia Mebe. ¿Podrás ayudarme? La arquera sonrió con confianza. Dispararé todas mis flechas por mi hombre. Goruls sonrió. Eso será suficiente. Entonces, es hora de comenzar la fiesta. Poco después, un grupo de humanos llegó a la cueva. El único superviviente del ataque anterior caminaba al frente, con manos temblorosas, señaló el lugar. Fue aquí. Su jefe observó los alrededores. La sangre seguía esparcida por la zona, y su expresión se oscureció. ¿Me estás diciendo que todo esto fue obra de un solo goblin? De repente, lo agarró por la ropa. ¿Crees que soy un tonto? El hombre se apresuró a negar. Es porque no lo vio usted mismo. Ese monstruo estaba completamente loco. Acabó con todos mis compañeros. Su jefe lo empujó al suelo con desprecio. Patético. Luego se volvió hacia uno de sus subordinados. Hong Jae, lleva a los muchachos y traigan a ese pequeño goblin. Quiero comprobar personalmente si este cobarde está diciendo la verdad. Hong Jae asintió. Entendido. Luego levantó la voz para que todos lo escucharan. Ya oyeron al jefe. Capturemos vivo al objetivo. Sin embargo, justo antes de entrar, una flecha atravesó su cabeza. Él cayó al suelo sin siquiera emitir un grito. Todos se congelaron. El jefe abrió los ojos de par en par. ¿Qué demo? El superviviente señaló hacia la cueva. Allí, hay un goblin en la entrada. En ese mismo instante, una segunda flecha salió disparada. Mebe no falló.
el proyectil impactó directamente en su pierna y el grito resonó por todo el bosque. El hombre cayó al suelo mientras se sujetaba la herida desesperadamente. Mebe se giró hacia la entrada. Los humanos sí que son tontos, murmuró. Dicho eso, corrió de vuelta hacia la cueva. El jefe frunció el ceño. ¿Qué están mirando? Entren de una vez y atrapen a esos goblins. Los hombres se adentraron en la cueva. Mientras tanto, Mebe corría con tranquilidad, guiándolos directamente hacia las trampas. Los hombres avanzaban a toda velocidad. Es hora de atrapar a esas escorias. Mebe llegó junto a Goruls. Los humanos ya entraron, comentó. Él asintió. Buen trabajo. Ahora salgamos por la otra salida. Mebe sonrió emocionada. Entendido. Sin perder tiempo, lo siguió de cerca. Dentro de la cueva, el grupo continuaba avanzando. El jefe chasqueó la lengua. Que unos simples goblins los tomaran por sorpresa era demasiado vergonzoso como para contárselo a alguien. Sin embargo, apenas dio unos pasos más, varios de sus hombres comenzaron a activar las trampas. Él miró al suelo y vio un supuesto obstáculo. ¿De verdad creen que esto puede detenernos?, se preguntó. Al parecer estos goblins tienen algunos trucos bajo la manga. Son más listos que mis propios muchachos. Se agachó para mirar de cerca el obstáculo, ya que le había llamado la atención. Pero al limpiar la tierra, su expresión cambió por completo. Era una caja llena de pólvora. El superviviente que los había guiado no se percató de nada. Jefe, mire al frente, señaló. En ese instante, el jefe gritó, salgan, pero ya era demasiado tarde. Una enorme explosión envolvió toda la cueva. Cuando el humo comenzó a disiparse, todos los hombres habían muerto. El único que seguía con vida era el superviviente que los había guiado hasta ese lugar. Completamente atónito, levantó la vista hacia la cueva. Gran parte de la entrada había quedado destruida por la explosión. No muy lejos de allí, Mebe observó la escena con sorpresa. Esa sí que fue una explosión enorme. Luego miró a Goruls. ¿Estás bien?, preguntó. Pero antes de que él pudiera responder, un patrón luminoso apareció bajo sus pies. Una luz azul lo envolvió por completo. Al mismo tiempo, recibió una notificación del sistema. Había completado la misión. Era el momento de evolucionar a un guerrero goblin. Todo su cuerpo fue reconstruido y, al terminar la evolución, su apariencia cambió por completo. Goruls dejó escapar una leve sonrisa. Podía sentir una fuerza que nunca antes había experimentado. Así que esto es volverse más fuerte, murmuró. Mientras tanto, el único superviviente de los humanos apenas podía mantenerse en pie. Apretó los dientes. Se los advertí. Les dije que ese goblin no era un enemigo común, pero me ignoraron y actuaron como si nada. Ustedes se lo buscaron. En ese momento, una voz sonó detrás de él. No puedo creer que alguien sobreviviera a esa explosión. El hombre se giró sobresaltado. Goruls estaba frente a él, hablando de cucarachas. Encontré una. Sin darle tiempo a reaccionar, lo sujetó del cabello y apoyó una daga sobre su cuello. Si quieres seguir con vida, responde con sinceridad a todo lo que te pregunte. Acercó aún más la hoja. De lo contrario, formarás parte del menú de esta noche. Tiempo después, desde un punto oculto, Goruls observaba una fortaleza a la distancia. Así que ese es un campamento de supervivientes para los invocados. Realmente me trae recuerdos. Miró el lugar unos segundos más. Ya sea hace 10 años o ahora, no ha cambiado casi nada. Mebe se acercó a su lado. ¿Ocurre algo malo?, preguntó. Goruls negó con la cabeza. No, al contrario, esto hará las cosas más fáciles. Primero debemos regresar con el señor Morkzul para informarle lo sucedido. Luego tenemos que rearmar a los muchachos. Y después volveremos. En ese momento, el superviviente se acercó con cautela. ¿De verdad vas a dejarme ir?, tragó saliva. Ya marqué la ubicación del campamento en el mapa. Te conté todo lo que sabía. Goruls lo miró de reojo. Te hice una promesa, así que vivirás. El hombre abrió los ojos con sorpresa. ¿Lo dices en serio? Una sonrisa apareció en su rostro. Se giró hacia los goblins mientras comenzaba a alejarse. Muévanse de una vez, pequeñas escorias. Su jefe ya me dejó vivir. Pero apenas dio unos pasos, uno de los goblins se lanzó sobre él y le clavó una daga. Otro le cubrió la boca para impedir que gritara. Los demás se unieron de inmediato. En cuestión de segundos, acabaron con él. Goruls revisó el mapa sin inmutarse. Yo cumplí mi palabra. Pero bueno, lo que hagan mis muchachos después ya no es asunto mío. De regreso en la aldea, le explicó toda la situación al chamán Morkzul. El anciano asintió. Ya veo. Luego preguntó, ¿entonces quieres armas y tropas para atacar un campamento humano? Con una rodilla en el suelo, Goruls respondió. Ya confirmé su ubicación, su tamaño y el terreno que lo rodea. Levantó la mirada. Si lanzamos un ataque sorpresa, tenemos buenas posibilidades de ganar. Morkzul permaneció pensativo. De pronto,
Otra voz interrumpió la conversación. Señor Morkzul, no debería conceder esa petición. Goruls giró la cabeza. Quien había hablado era un hobgoblin llamado Gav. Deberíamos prepararnos para la próxima llamada del gran jefe. Continuó con seriedad. Será un viaje largo. A partir de ahora, debemos almacenar tropas y suministros. Morkzul se acarició la barbilla. Es cierto, pero tampoco tengo una razón válida para rechazar su propuesta. Gav dio un paso al frente. Solo es un novato que acaba de evolucionar a guerrero goblin. Lo señaló con el dedo. No podemos desperdiciar tropas y suministros valiosos en alguien como él. Goruls lo observó fijamente. Así que tú eres Gav. Entonces ven conmigo. Así no tendremos que desperdiciar esos valiosos recursos. Su sonrisa se volvió desafiante. Claro, si es que de verdad tienes el valor para hacerlo. Gav apretó los dientes. ¿Estás poniendo a prueba mis habilidades? Esbozó una sonrisa. Está bien, te las mostraré. De repente, Mebe entró corriendo a la cueva. Abuelo, ¿está aquí mi hombre, Goruls? Ella era la nieta del chamán Morkzul. Gav aprovechó el momento para hablar. Te propongo un duelo de honor. Miró directamente a Goruls. ¿Lo aceptas? Mebe abrió los ojos con sorpresa. Sin embargo, Goruls no dudó. Acepto, sonrió levemente, pero con una condición. El perdedor tendrá que obedecer cualquier orden del ganador. Mebe se sorprendió todavía más. Morkzul asintió. Entonces queda aprobado el duelo de honor. Mebe giró hacia su abuelo. ¿Por qué aceptaste tan rápido? Poco tiempo después, todos los goblins se reunieron en la arena de combate. Muchos coreaban el nombre de Gav. Cha se acercó a Mebe. ¿Por qué el jefe terminó en un duelo con Gav? Estabas con él. ¿Por qué no lo detuviste? Mebe suspiró. No tuve tiempo. Goruls aceptó el duelo antes de que pudiera hacer algo. Ahora ya no hay forma de detenerlo. Morkzul dio un paso al frente. Como chamán del clan de la Luna Oscura, seré el testigo de este duelo de honor. Luego miró a ambos combatientes. Gav y Goruls pelearán sin armas ni magia. El duelo terminará cuando uno de los dos se rinda o pierda la voluntad de luchar. Cha volvió a mirar a Mebe. ¿Y si Gav mata al jefe? Tiene un temperamento terrible. Ella no supo cómo responder. Morkzul dio inicio al combate. Gav soltó un rugido. Será mejor que pelees con todas tus fuerzas. Avanzó directamente hacia Goruls. No creas que por haberte convertido en un guerrero goblin eres la gran cosa. Hoy voy a romperte todos los huesos. Goruls esquivó el ataque sin dificultad. Al instante siguiente, le lanzó una patada directa a la entrepierna. Gav cayó de rodillas sujetándose con ambas manos. Antes de que pudiera reaccionar, recibió un puñetazo en el rostro que lo derribó por completo. Toda la arena quedó en silencio. Gav apretó los dientes. ¿Cómo? Intentó levantarse mientras varios goblins comenzaban a animarlo. No te rindas, levántate. Goruls lo observó desde arriba. ¿Todavía piensa seguir peleando? Gav abrió la boca para responder. Pero Goruls se adelantó, lo sujetó por el cuello y le aplicó una llave. Ya fue suficiente. Segundos después, Gav perdió el conocimiento y cayó al suelo. Goruls habló con calma. Tienes un gran tamaño, pero tu técnica es pésima. Morkzul levantó la mano. El vencedor del duelo es Goruls. Los goblins estallaron en vítores. Luego, Morkzul volvió a mirar a Goruls. Como prometí, aprobaré tu petición. Goruls inclinó la cabeza. Gracias, señor. Justo entonces, alguien pronunció su nombre. Goruls giró la cabeza para ver quién lo llamaba. Cha se acercó corriendo junto con Mebe. Ella lo abrazó de inmediato. Nuestro jefe estuvo increíble. Cha aún no podía ocultar su emoción. Jamás pensé que vencería a Gav. Mebe sonrió con orgullo. ¿Vieron lo que hizo? Levantó la voz para que todos la escucharan. ¿Acaso mi hombre no es increíble? Cha asintió con entusiasmo. Ya tomé una decisión. Se golpeó el pecho. A partir de hoy seré la mano derecha del jefe. Mebe sonrió todavía más. Pues yo también tomé una decisión. Sin el menor pudor, declaró, hoy mismo haré el delicioso con mi hombre antes de que termine el día. En ese momento, Morkzul llamó a Goruls. Él giró la cabeza. ¿Qué necesita, señor? Morkzul levantó su bastón. Desde la punta comenzó a extenderse una luz azul celeste, y un portal apareció detrás de él. Goruls lo observó con sorpresa. Sígueme, dijo el chamán, hay alguien a quien debes conocer. Sin decir nada más, ambos atravesaron el portal. Al otro lado, un enorme portal se abrió lentamente. Tras cruzarlo, llegaron a un gran salón. En el centro había un escritorio y una silla. Detrás de ello, se encontraba un portal de color dorado. Mientras caminaban, Goruls preguntó, ¿dónde estamos? Morkzul no respondió. Solo le hizo una señal para que se acercara. Sí, señor. Goruls obedeció. Morkzul levantó un dedo, inclina la cabeza, le ordenó. En cuanto él lo hizo, un poder comenzó a recorrer todo su cuerpo. El chamán habló con solemnidad. Yo,
Morkzul, te concedo la autoridad para formar un clan independiente. Goruls levantó la mirada. ¿Qué quiere decir con eso? Morkzul respondió a su inquietud. Has demostrado tener el mérito y la capacidad necesarios. Muchos ya siguen tu liderazgo, señaló el portal dorado. La persona que está a punto de aparecer será quien te asista. De pronto, una figura salió del portal. Era una goblin de piel dorada. Ella soltó un pequeño suspiro. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi, viejo Morkzul. Su nombre era Rumpelstiltskin, una goblin de oro. Goruls no pudo ocultar su sorpresa. Ella tomó asiento frente al escritorio y cruzó las piernas. Luego lo miró directamente. Así que tú eres Goruls. Apoyó ambas manos sobre el escritorio. Escuché que necesitas armas, pero debes saber que todo tiene un precio, así que no puedo regalártelas. Pero antes, me encantaría escuchar tu historia. Le hizo una señal para que se acercara. Toma asiento. Goruls obedeció y comenzó a contar todo lo que había vivido, desde su vida como humano hasta el momento en que renació como un goblin. Cuando terminó, guardó silencio. Lo creas o no, esa es toda mi historia. Rumpelstiltskin comenzó a temblar. Al segundo siguiente, golpeó la mesa con fuerza. Es brillante, estaba completamente emocionada. Es la historia más entretenida que he escuchado en toda mi vida. Hizo un gesto con la mano. De inmediato, varios libros aparecieron flotando en el aire. Los hizo girar mientras sonreía. Este relato será la pieza más valiosa de toda mi colección. Acto seguido, plasmó la historia en uno de sus libros. Luego se levantó de su asiento con satisfacción. Me encanta. Comenzó a dar pequeños pasos de un lado a otro, incapaz de ocultar su emoción. Ha pasado muchísimo tiempo desde que alguien logró entusiasmarme tanto. Incluso empezó a bailar de la felicidad. Goruls la observó en silencio. No entendía qué parte de su trágico pasado podía parecerle tan fascinante. Por un instante, incluso pensó en acabar con ella, pero reprimió ese impulso. Entonces, ¿puedo tener las armas ahora? Rumpelstiltskin parpadeó. ¿Las armas? Pareció recordar el motivo de su visita, y sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo. Es verdad, no puedes luchar sin armas. De un salto, se subió sobre la mesa, se acercó a él, y le levantó suavemente el rostro con un dedo. No solo te daré armas, sonrió, también tengo un regalo especial para ti, mi gran portador. Goruls frunció el ceño. ¿De qué se trata? Ella bajó de la mesa y le hizo una señal. Sígueme, te lo mostraré. Ambos atravesaron el portal. Después de entregarle todo lo que necesitaba, Rumpelstiltskin volvió a tomar el libro que acababa de crear. Me encanta, sonrió mientras lo sostenía, es una tragedia, y no importa cuántas veces la lea, sigue siendo maravillosa. Cuando Goruls terminó de equiparse con lo que ella le había dado, regresó. Rumpelstiltskin levantó la vista y lo observó de arriba a abajo. Luego sonrió con satisfacción. Ahora sí pareces el líder de un clan. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Está todo listo? Goruls asintió. Sí, creo que ya estamos listos para partir. Apretó el puño. Podía sentir mucho más poder que antes recorriendo su cuerpo. Rumpelstiltskin se levantó de su asiento y comenzó a observarlo de arriba a abajo. Mi intuición nunca falla. Luego sonrió. Escucha con atención, porque voy a explicarte los regalos que te di. Poco después, Goruls regresó junto a los miembros de su clan. Todos lo esperaban, listos para el combate. Él desenvainó su arma. Hermanos, es hora de cazar. Los goblins rugieron al unísono y se lanzaron al campo de batalla. Mientras tanto, en el campamento de los invocados, un hombre entró corriendo en la tienda del líder. Estamos bajo ataque. El líder se sobresaltó. ¿Quiénes son? Asesinos. El hombre negó con la cabeza. No, son goblins. El líder frunció el ceño. Goblins, sin perder tiempo, los invocados salieron a contraatacar. Mientras avanzaba, Goruls recordó las palabras de Rumpelstiltskin sobre sus regalos. El primero era el conteo compartido de las muertes realizadas por todos los miembros de su clan. Cada enemigo derrotado por ellos también contaría como una baja para él. El segundo, con un simple chasquido de dedos, aparecieron varias ventanas frente a sus ojos. Sería capaz de invocar una ventana de misión en cualquier momento, sin restricciones de tiempo ni de lugar. La misión actual era sencilla: eliminar a 40 individuos. Goruls sonrió. Jamás imaginé que terminaría haciendo algo que solo había visto en novelas web. Al instante siguiente, un goblin se lanzó contra un invocado. Sin embargo, otro apareció para bloquear su ataque. Era el líder del campamento, quien dio un paso al frente, cortando su cabeza. ¿Qué están haciendo? Miró a sus hombres con desprecio. ¿De verdad les asustan unos cuantos goblins insignificantes? Apretó el mango de su espada. Les daré una lección. Levantó la hoja. Es hora de que estas pequeñas escorias aprendan qué ocurre cuando se enfrentan a los humanos. Pero, al instante siguiente,
Una daga atravesó su cabeza. Goruls frunció el ceño. ¿A quien llamaste escoria? Los invocados quedaron paralizados al ver a su líder caer de un solo ataque. Uno de ellos retrocedió aterrado. ¿Cómo pudo un simple goblin derrotar al líder? Al segundo siguiente, salió corriendo, retirada. Estos goblins no son como los de siempre, los demás no tardaron en seguirlo. Retrocedan al campamento base. Goruls solo los observó alejarse. ¡Qué grupo de tontos!, murmuró. Poco después, varios goblins se acercaron a él. Jefe, fue una batalla magnífica. Los humanos salieron huyendo al escuchar sus voces. Goruls recordó la pregunta que Rumpelstiltskin le había hecho. ¿Ya has decidido un nombre para tu clan? En ese momento no tenía una respuesta, pero ahora sí. Levantó la mirada hacia los goblins. Pelearon muy bien, hermanos. Todos guardaron silencio. Desde hoy hemos renacido como guerreros arraigados en el clan de la luna oscura. Nosotros, quienes solíamos escondernos en las sombras y no hacíamos más que huir. Hoy derrotamos a los humanos. Su voz se volvió más firme. Y de ahora en adelante, conseguiremos muchas más victorias. Levantó su arma hacia el cielo. Desde este momento, nuestro nombre será el clan de la daga de sangre. Los goblins estallaron en gritos de celebración. Así, el primer campamento de los invocados fue conquistado. De regreso en el palacio, Rumpelstiltskin sonrió. Daga de sangre. Asintió. Me gusta ese nombre. Luego lo miró con curiosidad. ¿Pero por qué una daga? ¿Tiene algún significado especial? Goruls respondió sin dudar. Fue el arma que utilicé en mi primer asesinato después de convertirme en un goblin. Por eso elegí ese nombre. Rumpelstiltskin sonrió una vez más. Eso también me gusta. Goruls la observó fijamente. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Por qué haces tanto por ayudarme? ¿Qué ganas tú con todo esto? Rumpelstiltskin le dio la espalda y regresó a su asiento. Antes de sentarse, preguntó, ¿sabes qué es lo que más vuelve locos a los goblins dorados, además de los tesoros brillantes y los secretos? Tomó asiento con una expresión satisfecha. Una gran historia, especialmente las que tienen una fuerte carga emocional. Luego lo señaló. Mientras escuchaba tu historia, pude sentir una enorme rabia y frustración. Por eso tengo mucha curiosidad por ver cómo termina esta narrativa. Goruls inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad? De todos modos, te lo agradezco. Gracias a ti, las cosas serán mucho más sencillas. Rumpelstiltskin soltó una carcajada. Ni lo menciones. Cuando esta historia termine, habré ganado lo suficiente como para pagar 3 años de bebidas. Goruls pensó para sí mismo que, al parecer, ella ya estaba sacando provecho de su historia, y era algo molesto. Rumpelstiltskin volvió a sonreír. En cualquier caso, espero que tengas una buena casa, amo Goruls. Mientras tanto, en el 13º destacamento de la guardia, llegó un informe urgente. El documento advertía que los ataques de las manadas de goblins se habían vuelto cada vez más frecuentes. Por ese motivo, todos los destacamentos debían reforzar la vigilancia. El hombre que leía el informe golpeó la mesa con fuerza. ¡Qué montón de tonterías!, frunció el ceño. Esto no tiene ningún sentido. ¿De verdad vamos a temblar por culpa de unos cuantos goblins? Aquel hombre era el sargento mayor Lee Sang-hun. Su subordinado respondió con cautela. Señor, el informe dice que no son goblins comunes. Al parecer, se mueven en manadas y atacan como fantasmas. Golpean y desaparecen. Lee Sang-hun arrugó el informe y se lo lanzó. Pedazo de tonto. ¿Desde cuándo los goblins andan solos? Es obvio que atacan en manada. Su subordinado habló con cautela. Señor, la situación es grave. Dicen que más de la mitad de los campamentos de recolección de invocados ya fueron aniquilados. Lee Sang-hun resopló. Eso solo demuestra lo patéticos que eran. ¿Crees que yo soy igual que ellos? Se cruzó de brazos. No me importa. Esta es mi oportunidad para ascender. Su subordinado lo miró con duda. Entonces, ¿qué piensa hacer? Lee Sang-hun respondió sin vacilar. Nosotros mismos iremos a cazar a esos goblins. En la celda del destacamento, un plato de comida permanecía intacto en el suelo. En un rincón, Ajeon estaba acurrucada, con las piernas recogidas y la cabeza baja. En ese momento, Lee Sang-hun llegó hasta la reja. Otra vez no has tocado la comida. Ajeon levantó la mirada. ¿Vas a volver a drogar? Lo miró con desprecio. Asqueroso. Lee Sang-hun frunció el ceño. ¿De dónde sacaste esa boca tan sucia? Ella respondió sin pensarlo. Supongo que la heredé de tu madre. Aquellas palabras lo hicieron estallar de ira. Pequeña apretó los barrotes con fuerza. Escúchame bien. Solo porque al principio te tratamos bien, ¿te crees alguien importante? En este lugar no eres absolutamente nadie. Será mejor que lo entiendas de una vez. Resopló con molestia. Yo solo quería divertirme un poco. Pero tú sacaste un arma. La señaló con el dedo. ¿Quién te enseñó un comportamiento tan desagradable? Ajeon no respondió. Solo permaneció en silencio.
Al ver que no obtendría ninguna respuesta, Lee Sang-hun perdió el interés. Está bien. A partir de hoy aprenderás cuál es tu verdadero valor. Miró a uno de sus guardias. Átenla y déjenla afuera cuando llegue el cazador de goblins. El guardia hizo una reverencia. Sí, señor. Después miró a Yeon a través de la reja y sonrió. ¿Escuchaste? Se burló de ella. Serás el cebo para atraer a los goblins. Estás completamente acabada, princesita. Al caer la noche, Yeon apareció atada en medio de un claro del bosque. A su alrededor, habían colocado trampas y varias monedas de oro para atraer a la presa. Ocultos entre los arbustos, varios hombres esperaban en silencio. Uno de ellos arrugó la nariz. ¿Por qué huele tan mal? Otro respondió en voz baja. Es una mezcla hecha con savia de árbol. Sirve para alterar el sentido del olfato de los goblins. El primero seguía sin convencerse. ¿De verdad vendrán? Cualquiera se daría cuenta de que esto es una trampa. Su compañero se encogió de hombros. El experto nos ordenó hacerlo, así que deja de quejarte. Luego giró la cabeza hacia el cazador de goblins. ¿No es así? Él los miró con firmeza. Manténganse alerta, no sabemos cuándo aparecerán. El hombre que antes había dudado volvió a hablar. ¿Estás seguro de que este sujeto es un cazador de goblins? Su compañero le hizo una seña para que guardara silencio. Luego miró al cazador. ¿De verdad esto va a funcionar? El cazador asintió. Ya está todo preparado. Las monedas que esparcí en el camino los atraerán. El oro siempre funciona. Después señaló el collar que llevaba a Yeon. Además, ese collar tiene un encantamiento que los atraerá aún más. Y con una mujer humana completamente sola, no hay forma de que simplemente pasen de largo. Los dos hombres sonrieron. Al parecer, a los goblins también les gusta divertirse. El cazador negó con la cabeza. No es por eso. Su expresión se volvió seria. Es porque la carne de las mujeres humanas es mucho más blanda. Aquellas palabras hicieron que ambos sintieran un escalofrío. 4 horas después, un goblin apareció entre los arbustos. Recogió una de las monedas y la levantó hacia la luz de la luna. Es oro de los humanos. El cazador lo vio y susurró de inmediato. Prepárense. La presa está llegando. Más goblins comenzaron a salir del bosque mientras recogían las monedas. En ese momento, Goruls apareció junto a sus subordinados, pero al ver a la persona atada en el centro del claro, se quedó inmóvil. Era Yeon. Ella también lo reconoció. Intentó decir algo, pero la mordaza se lo impedía. Goruls soltó un suspiro. ¿En serio eres tú? Caminó hasta quedar frente a ella. Con una expresión complicada, comentó, ¿acaso tu pasatiempo es terminar atada? Yeon solo pudo responder con lágrimas. Mientras tanto, el cazador y los dos hombres preparaban sus armas. Apunten a las piernas, ordenó el cazador, necesitamos al jefe con vida. Yeon comenzó a hacer todo el ruido que podía a través de la mordaza. Goruls levantó una mano, tranquila, soy yo. Entonces le quitó la mordaza. ¿Recuerdas mi nombre? Yeon habló desesperada. No deberías estar aquí. Es una trampa. Goruls ni siquiera cambió de expresión. Lo sé. Miró rápidamente a su alrededor. Hay enemigos a las 3, a las 9 y a las 11. Con solo dar la indicación, sus subordinados se movieron de inmediato. Goruls sonrió. Los que cayeron en la trampa fueron ellos. Yeon lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabías? 3 días antes, Goruls y sus goblins habían llegado a una granja, donde varios hombres permanecían retenidos. Él miró al anciano que parecía ser el jefe de la familia. No me obligues a repetirlo. Señaló los sacos de verduras. Véndenos comida y no habrá ningún problema. El anciano dejó unos sacos frente a él. Goruls los observó. ¿Solo es esto? El viejo bajó la cabeza. Por favor, tenga piedad. La guardia ya se llevó nuestros impuestos y casi todo el grano. Esto es lo único que nos queda para alimentarnos. Goruls dirigió la mirada hacia los hombres que sus goblins tenían retenidos. Así que estos supuestos guardias también intentaban llevarse esto. Con esta cantidad ni siquiera alimentaría a mis hombres durante 3 días. Y todavía se hacen llamar humanos. Sacó unas monedas de oro y se las ofreció al anciano. Tome esto, señor. El anciano se quedó sorprendido. Esto es, quédatelas, respondió Goruls. Luego cargó uno de los sacos de comida. Nos llevaremos todo. Con ese dinero podrás comprar comida en el mercado. El anciano abrió los ojos con sorpresa. Con estas monedas mi familia podrá vivir al menos medio año. Se inclinó profundamente. Muchas gracias, amo. Goruls hizo una mueca. Amo, ni hablar. De pronto, uno de sus subordinados preguntó, ¿qué hacemos con los guardias? Goruls respondió sin dudar. Acaben con ellos. No vale la pena mantenerlos con vida. Después de dar la orden, salió de la casa. Sin embargo, apenas dio unos pasos, algo llamó su atención. Dejó caer el saco que llevaba y se acercó para recoger el objeto.
era un aviso de reclutamiento. La 13ª unidad de la guardia buscaba cazadores capaces de eliminar goblins en la zona. A quienes respondieran al llamado, les ofrecerían una recompensa y la exención de impuestos. Goruls sonrió. Así que esos tipos ya se están moviendo. En ese momento, Mebe llegó hasta él. ¿Conseguiste toda la comida? Goruls asintió. Sí, conseguí todo lo que necesitábamos. Luego le mostró el aviso. Parece que la unidad de la guardia local quiere cazarnos. Mebe, ¿puedes reunir a los goblins más rápidos? Creo que necesitamos jugar un poco con esos tipos. Ella sonrió con confianza. Déjame eso a mí, nunca decepcionaré a mi hombre. De vuelta al presente. Al caer la noche, los goblins comían verduras. Mebe observó a Goruls, que conversaba con Aeon cerca de la fogata. La joven comía una papa con evidente satisfacción. Goruls la miró con tranquilidad. Come más despacio, vas a terminar atragantada. Luego suspiró. Tu suerte de verdad es bastante trágica. Aeon bajó la mirada. Disculpa, ¿de verdad no puedo ir contigo? Haré todo lo que me digas. Ya no puedo seguir viviendo así. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Goruls desvió la mirada. Ya te dije que no. Aeon siguió llorando. Simplemente no debiste haberme salvado en primer lugar. Si solo me hubieras dejado morir, ahora no estaría diciendo estas cosas. Goruls guardó silencio. Por un momento pensó que ella tenía razón. Quizá nunca debió ayudarla por simple compasión. No podía protegerla durante toda su vida. Y tarde o temprano, tendría que cortar todo vínculo con ella. Se levantó. Tienes razón. Su voz sonó fría. Fui imprudente. A partir de ahora ya no me importará si vives o mueres. Haz lo que quieras. Aeon sujetó su ropa antes de que pudiera alejarse. Si de verdad piensas eso, entonces aquí mismo. Goruls se quedó inmóvil. ¿Qué acabas de decir? Aeon también se puso de pie y dio un paso hacia él. Prefiero morir a manos tuyas, antes que volver a ser capturada y humillada por Lee Sang-hun otra vez. Goruls se detuvo. Espera, ¿Lee Sang-hun? ¿Te refieres al sargento mayor de la 13ª unidad de la guardia? Aeon asintió. ¿Lo conoces? Goruls se llevó una mano a la barbilla. Sí, su expresión se volvió fría. Lo conozco muy bien. Guardó silencio un instante. Es un tipo que no debería seguir con vida. Luego la volvió a mirar. ¿Cuánto tiempo estuviste retenida en la 13ª unidad? Preguntó. Solo unos días, respondió ella. ¿Por qué? Cuéntame todo lo que viste y escuchaste. Le ordenó Goruls. Después decidiremos qué hacer contigo. Mientras ambos hablaban, Mebe permanecía a un lado arrancando los pétalos de una flor. Cuando la conversación terminó, Goruls la llamó. Mebe, ella levantó la cabeza de inmediato. Sí, reúne a algunos hombres que sean rápidos y tengan buena resistencia. Mebe asintió, entendido. Luego preguntó con curiosidad. ¿Para qué? Una leve sonrisa apareció en el rostro de Goruls. Voy a formar una unidad de guerrilla. Atacaremos a la unidad de guardia. A la mañana siguiente, en la 13ª unidad, Lee Sang-hun descansaba tranquilamente en su oficina mientras una persona trabajaba bajo su escritorio. De repente, unos pasos apresurados resonaron por el pasillo. Un hombre irrumpió en la oficina. Señor, tenemos una crisis. Lee Sang-hun frunció el ceño. Aprende a tocar la puerta antes de entrar. El hombre negó con desesperación. No hay tiempo. Tiene que salir y verlo. Lee Sang-hun se acomodó la ropa y salió de la oficina, pero apenas puso un pie afuera, se quedó helado. Frente a él había varios cadáveres. Su subordinado habló con voz temblorosa. La patrulla de la mañana los encontró hace unos momentos. Después de revisar sus identidades, descubrimos que eran los hombres que salieron a cazar goblins. Lee Sang-hun se llevó una mano a la boca. La escena era tan impactante que terminó vomitando. Cuando logró recuperarse, dio la orden de inmediato. Dupliquen la vigilancia desde este momento y soliciten una fuerza punitiva al cuartel general. Estos no son goblins comunes. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido. Ryan Litzel.